todo este escenario que se vislumbra con Trump, ¿cómo se negocia con un actor irracional, impredecible, cuyas decisiones parecen estar siendo alimentadas sobre todo por un impulso o la falta de reflexión? ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir ahora que el Tratado de Libre Comercio iniciará pues con renegociaciones, o en una de esas en donde México ya no estaría en ese tratado? Para analizar todo este escenario platicamos con Eduardo Díaz, él es coordinador de Comercio Exterior de la Barra de Abogados, también con Carlos Béjar, él es abogado, y también con Juan Rivera, socio director de Llorente y Cuenca. Muchas gracias a los tres, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo, me gustaría comenzar contigo en relación a este tema. Pues los escenarios van cambiando poco a poco en relación a una previsión sobre la personalidad de un hombre que se llama Donald Trump, en donde hay dos cosas que él mismo en su último mensaje a través de 140 caracteres mencionaba: el tema migratorio y luego la parte comercial con el famoso muro, en donde los mezcla al fin y al cabo, ¿no? Efectivamente, en ese último mensaje de alguna manera un poco extraña, mezcla los dos temas y parecería que condiciona el uno con el otro, lo cual es sin duda algo preocupante. El tema de migración nunca ha estado en el tratado, no tenemos un sistema de libre circulación de personas como sí existiría en la Unión Europea, por ejemplo, y el hecho de que se pretenda cerrarlo o condicionar una cuestión de intercambio de bienes y servicios por la cuestión migratoria, sin duda da un acento particularmente interesante a cómo puede ser la discusión. Sí. Carlos. Pues mira, la verdad es que sí sorprende un poco todas las declaraciones que ha hecho el presidente Trump. No es la forma tradicional de hacer negocios. Yo esperaría que las cosas se asentaran ya en algún documento formal. Creo que lo que hemos visto hasta ahora son declaraciones, son tweets. De ahí a que esto pueda convertirse en una realidad, yo creo que hay muchos otros factores que faltan por analizar. Aquí se ha hablado mucho de la afectación que tendría para México, pero nadie está hablando, o al menos yo no lo he escuchado, de la afectación que tendría para Estados Unidos. Y habría mucho. Si tú analizas el tratado, no es un tratado nada más de bienes. Cuando se habla de un déficit, además, lo están limitando a eso, al intercambio comercial de los bienes. Y muchos de esos bienes tienen insumos de Estados Unidos. Y muchos de esos bienes son producidos por fábricas estadounidenses que están establecidas en México. Entonces, no tiene mucha lógica el hablar de un déficit en esos términos, cuando el tratado, además, tiene disposiciones de servicios y tiene 20 y tantos capítulos que regulan el comercio. Entonces me parece que limitar una discusión tan amplia al tema de bienes y al tema de un muro, que además pues creo que ni ellos tienen el dinero para pagarlo, y aunque México se comprometiera a algo así, que pues como ya vimos nadie está dispuesto a hacer, no le vería ningún sentido al tema migratorio, a arreglar los problemas migratorios. No soy experto en el tema migratorio, soy experto en temas de comercio, pero hasta donde yo sé, ¿no? O sea, hasta donde yo sé, el tema migratorio siempre se ha regulado por otra vía, y decir que México lo va a pagar con un arancel del 20%, que es la novedad ahora, ¿no? Decir, le voy a poner un arancel a los productos mexicanos del 20%, cosa que violaría no solo el Telecán, que ya vimos que no le importa, podría denunciarlo, pero violaría la OMC. Y como ya mencioné, además, se estaría dando un disparo en los pies, porque también les afectaría a ellos. Sí. Y a la larga, ¿quién va a exportar productos que vas a tener que vender en lugar de en 100 pesos, en 120? Nadie los va a comprar. Dejarías de exportar y dejarían de cobrar su 20% de arancel. No hace mucho sentido todas estas declaraciones. Hay que sentarnos a negociar, hay que sentarnos a discutir con seriedad y con hechos reales. Para ti, igual. No conozco tanto el espíritu de la letra pequeña del tratado también como Carlos o como Eduardo, pero sí dejaría dos ideas encima de la mesa que para mí son fundamentales. El interlocutor que tenemos enfrente no es un hombre que viene de la diplomacia política o económica, que respeta unas reglas de enfrentamiento, de negociación bien claras, o a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Él es un deal maker, es un hombre de negocios donde generalmente lo primero que hace es noquear al adversario, ponerle el suelo muy abajo y luego ver cómo reacciona. En transacciones corporativas vemos casos donde lanzas artillería y tratas de fijar, digamos, los términos de negociación o del acuerdo de una manera completamente diferente. Esa es una, tenemos que leer ese adversario, ver cómo juega y saber jugar nosotros en ese terreno, ¿no? Y segunda idea, debemos de vencer la ansiedad política y mediática también y ser eminentemente
absolutamente prácticos. Como has indicado muy bien anteriormente, el 80% de los insumos de todo lo que se produce en México viene de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que perder y debemos de aprovechar eso y ser muy prácticos en el planteamiento. Bueno, aquí lo han expuesto de manera muy clara los tres. Tenemos un escenario en donde se ha elegido por mensajes en 140 caracteres, algo inédito. Y por otro lado, ese es un hecho y una realidad al mismo tiempo. Pero los temas de fondo que tú mencionabas son mucho más profundos y tienen que ver con millones, billones de dólares y que tienen que ver con México y Estados Unidos. Y es algo que incluso el propio expresidente de México, con quien hemos hablado, Vicente Fox, que a muchos les gusta y otros no, pues ha puesto los puntos interesantes en ese sentido. Una cosa es lo que dice él, la manera en cómo se responde, la manera en cómo se comunica, y otra cosa es la realidad en millones o en billones de dólares. ¿Dónde estamos? ¿En dónde nos acomodamos? Porque seguramente que en esa plataforma está el gobierno de México. En esa plataforma o en esas pistas están los funcionarios que mandó Peña a la Casa Blanca, Eduardo. Efectivamente, la relación es extremadamente compleja, las economías están totalmente integradas, México y Estados Unidos, y tratar de echar marcha atrás a eso implica tratar de romper inversiones a muy largo plazo que se han hecho de empresas mexicanas en Estados Unidos o de empresas estadounidenses en México. Tenemos uno de los capítulos del tratado, es el capítulo 11 de inversiones, el proteger las inversiones. Es el único dispositivo legal entre los dos países en el que nos comprometemos a ello. Romper el tratado implicaría que se deja completamente a la libertad de los gobiernos tratar esas inversiones como mejor le convenga al gobierno de turno. Siendo México un país importador de inversión extranjera y Estados Unidos todo lo contrario, también tienen mucho que perder en ese sentido. Otro, compras de gobierno, todo lo que son las licitaciones y demás, Estados Unidos puede participar como si fueran empresas mexicanas por el tratado. De hacer lo contrario, también pierden mucho, quedando excluidas del propio tema. Estamos viendo en nuestra pantalla algunos de los ejemplos de lo que significa este valor comercial que tiene México, Estados Unidos, México, ¿no? Pero quiero aterrizar más este tema porque, insisto, estamos en dos plataformas, uno en el discurso y otro en la parte de la realidad. Hay quienes dicen, tomemos esto en serio y dejemos de estar esperando que Trump y junto con su equipo pues entienda y revaloriza esta situación. Ya no tenemos tiempo, el hombre es como es y las decisiones que está anunciando las va a llevar a cabo. No sé qué pienses, Carlos. Pues mira, yo creo que lo que abre a discusión es si se va a iniciar una guerra comercial. Hay que leer con mucho cuidado lo que está diciendo el secretario de Economía, lo que está diciendo el secretario Videgaray, lo que está diciendo nuestro presidente. Ya incluso se publicaron unos puntos básicos sobre cuáles serían las reglas del juego en el caso eventual de una negociación, que es el mejor de los escenarios. Una renegociación de un tratado que ya está viejo, que se negoció a la par de cuando se estaba negociando, entrando en vigor la OMC, y que tiene mucha oportunidad para enriquecer la economía de ambos países. Entonces, esa oportunidad hay que enfocarnos en eso, trabajar en ese proyecto, y pues lamentablemente si las medidas van a ser unilaterales y no va a dar un espacio para que se resuelvan de la forma preestablecida, que es a través de cumplir los acuerdos internacionales, pues va a tener que adoptar el gobierno medidas de represalia, de retorsión en igual o mayor magnitud. Entonces imagínate nada más, por ejemplo, hoy la manzana en México, que es un sector que siempre se ha quejado de la competencia que tiene con las manzanas estadounidenses, pues a lo mejor dirían bienvenido una denuncia del Telecán. Y como ese podemos poner en filita muchos otros que se han visto afectados por esta competencia. Lo mismo ocurre del lado estadounidense. De dos lados va a haber personas que dirían el tratado, que bueno que se vaya porque vamos a vender nuestros productos que no hemos podido vender por esta gran competencia. Sin embargo, aquí el 20%, y entre un escenario de que fuera una terminación del tratado o que nos saliéramos del tratado, le autorizaría a México a subir aranceles en el tema de la manzana, me parece que hasta por el 45%, porque es lo que tenemos consolidado en la OMC. Es México, no violaría su otro compromiso internacional que es la OMC, y Estados Unidos sí. Y lo último que quiero decir, el mensaje que está mandando Trump a la comunidad internacional es terrible, porque ahorita es México, pero ¿qué impide que mañana se lo haga a China, se lo haga a los europeos, al que viene en fila?
Ese es un mensaje muy preocupante para un sistema que ese país se preocupó en construir durante décadas. Entiendo, perfecto. Ahora, Juan, lo que no hemos escuchado, no hemos visto es pronunciarse los sectores al interior de Estados Unidos, resaltando esta importancia o esta gravedad de las decisiones de Trump que acaba de resaltar Carlos. Sí, lo hemos oído y precisamente un diario nacional, Reforma, señalaba la importancia que para el agroamericano tenía, digamos, el Mercado México y el TLC en general. Yo creo que la industria americana y los grandes productores americanos están muy preocupados, pero están más expectantes que nosotros porque tienen un presidente que va a ser su presidente durante los próximos 4 años. A eso voy. Lo que me refiero es que no los hemos oído en donde más hemos escuchado y más puesto atención a lo que dice el nuevo presidente, pero estos sectores no los hemos visto manifestarse, por lo menos de manera tan pública. En este Yo tampoco me manifestaría, Héctor. Es mi presidente, son 4 años por delante y hasta que no lo lea y lo tenga claro, prefiero ser cauteloso. Pero si ellos mismos no lo leen como debe ser. Dependiendo del sector donde operes, yo creo que van a tomar una posición u otra. Si soy una empresa de oil and gas, sé que la política del presidente Trump va a ser más benévola conmigo. Si tengo mucha dependencia de lo que maquilo en México o en Canadá y de los acuerdos comerciales que hay alrededor, voy a darme un tiempo de esperar, ver y luego actuar. Correcto. Pero déjame que diga una cosa para ponerla también encima de la mesa. Sí. Yo aplaudo firmemente y reconozco el trabajo que ha hecho el canciller y el secretario de Economía yéndose una semana después a sentarse a Estados Unidos en la mesa y decir qué tenemos que hacer y cómo lo debemos de hacer. Cuanto antes sepamos y tengamos una certeza clara, mejor para todos. Hay que superar, como decía, la ansiedad política y mediática y ser muy prácticos. Y cuanto antes sepamos a qué debemos de atenernos, mejor para todos. De acuerdo. Eduardo, casi para terminar. Efectivamente, lo que necesitamos todos y los negocios para empezar es certeza, certidumbre, a dónde vamos a ir, cuáles son las reglas del juego. Que no las tenemos ahora. Ahora es el enorme problema y me parece que muchos de los sectores estadounidenses que no se han manifestado es por incertidumbre, posiblemente por miedo. Has mencionado que en 140 caracteres se dicen muchas cosas. Alguna de estas empresas, imagínate tú que pareciera, el nombre de cualquiera de ellas, es antiamericana y no es patriótica, etcétera, etcétera. En ese momento es el acabose para cualquiera de ellas. Nadie quiere retratarse y mucho menos del lado contrario un presidente que no sabemos para dónde va a ir y, como dice Juan, nos quedan por lo menos 4 años para tratar con él. Correcto. Carlos. Mira, creo que aquí subyace un tema también muy importante para México, que es evitar la dependencia económica de los Estados Unidos. Tenemos que voltear a ver los tratados que ya tenemos. La Secretaría de Economía está trabajando actualmente en la renegociación del TLC con la Unión Europea, está trabajando con los países de EFTA, tenemos un tratado con Japón. Debemos de celebrar más tratados y sobre todo fomentar nuestras exportaciones a otros destinos. Eso en el mediano y en el largo plazo. Evidentemente ya está ocurriendo, pero hay que tener ya más energía, más contundencia en lograr esos acuerdos. Sí, porque pareciera es que vamos a dar una oportunidad. ¿Qué tal si no es tan malo? Bueno, ya nos dijo que sí, pero no. Parecía que estamos perdiendo ese tiempo y parecía que esa delegación en donde Juan le tiene mucha confianza del nuevo canciller y su secretario de Economía, pues pareciera que esos trabajos de tantas horas no sabemos qué resultados vaya a tener, pero bueno. Solamente lo saben ellos, que han estado allí negociando y se han encontrado un escenario. Cuanto antes y cuanta más información tengamos, insisto, mejor. Muy bien. Rápidamente, para terminar, ¿alguna idea, Carlos? Pues nada, dejar de tratar de ponerle tono a los tweets. A mí alguien me dijo que estar interpretando un tweet lo puedes interpretar, depende del tono que le pongas al tweet. Creo que hay gente que leía el tweet, por ejemplo, de Trump como, no, sí, que sí vengan, no estoy diciendo que no venga, y hay gente que dijo, me está diciendo que no venga, y entonces creo que no hay que darle tanta importancia al tweet. No le faltó ponerle emoticones. Claro, y como abogado digo, yo lo que veo son los tratados, digo, los tweets están ahí, pero muy importante. Me importa más la ley. Muy importante. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Eduardo, ¿alguna idea para terminar? Sí, entrando a una renegociación, coincido que debe ser una buena idea renegociar y como en cualquier negociación, lo que primero debe de ver nuestro país es por los intereses nacionales. Primero México. Primero México y buscando el mejor acuerdo para que sigamos teniendo un sistema de comercio basado en reglas, basado en leyes y no en la fuerza del país más importante. Carlos, muchas gracias. Juan.
Dos palabras: confianza en que tenemos un buen equipo de negociador, de que tenemos un buen acuerdo y que se puede negociar muy bien, y convicción de que lo podemos lograr y que tenemos muy buenas alternativas. Como había dicho Eduardo, el mundo no se acaba en Estados Unidos, el 78% de nuestra economía pende de Estados Unidos, pero está Asia, está Europa, hay muchos mercados para un país como el nuestro. Muchas gracias. Gracias a los tres, aunque haya sido a más de 140 caracteres. Gracias, muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, ya se lo comentaba.